Contabilidad, base legal, aspectos fundamentales, derechos, obligaciones y mucho más en tus primeras bases contables. Bienvenido a nuestro canal. Aquí aprenderás todo lo que como empleado o empleador debes conocer. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a continuar con la parte 2 del tema dirigido a los estados financieros. Y en esta ocasión pues tenemos la oportunidad de hablar acerca del estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio. También los invitamos a poder visualizar nuestros videos anteriores con el fin pues que puedan ampliar la información con la que cuentan acerca de la contabilidad. Ahora bien, iniciaremos con el estado de flujo de efectivo. Pues iniciaremos con un concepto para que podamos ir tomando la idea. Pues es un documento contable que nos proporciona información relevante de las entradas y salidas pues que tiene el efectivo y sus equivalentes en una entidad durante un periodo y de los cambios de un periodo a otro en la situación financiera de una entidad. El estado de flujo de efectivo tiene una particularidad. El estado de flujo de efectivo trabaja con diferencias, es decir, toma las diferencias que se encuentran de un periodo a otro con respecto a las cuentas, tanto ya sea, depende del método, del estado de resultado o del estado de situación financiera. Entonces, hace la diferencia. Por ejemplo, del 2023 al 2024, realiza la resta para cada una de las cuentas y de esa manera las va ordenando en el flujo de efectivo para poder ir conociendo pues esos movimientos o esos cambios que han tenido de un periodo a otro. Pues la información que se presenta en el estado de flujo de efectivo muestra a los usuarios la evaluación de la capacidad que tiene la empresa para generar efectivo y sus equivalentes, pues que la empresa tiene, así como también nos muestra las posibilidades que la empresa tiene para invertir en lo que posee pues su efectivo. El apartado que acabamos de leer, pues podemos resaltar dos cosas principales. La primera, entradas y salidas de dinero. Pues nos dice de dónde viene todo el dinero que la empresa posee y a dónde se va todo lo que sale. Esto incluye, por ejemplo, los ingresos por ventas, los pagos a proveedores y los salarios de los empleados. También nos muestra la capacidad de la empresa. Muestra qué tan buena es una empresa para generar dinero por sí misma. Esto ayuda a los dueños, a los inversionistas y a los acreedores a saber si la empresa es sólida financieramente y si tiene suficiente dinero para operar y crecer. También indica si la empresa tiene dinero extra para poder invertir en nuevos proyectos. Esta es una información que le ayuda a los dueños para tomar decisiones, a los inversionistas también para ver si pueden invertir en esta empresa o si es conveniente. Y a los acreedores también porque de esta manera se dan cuenta de cómo está estructurada la empresa y si pueden o no prestar ya sea sus servicios financieros o como materia prima para la producción. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de las partes que intervienen en el estado de flujo de efectivo. En la parte derecha de la pantalla podemos observar un estado de flujo de efectivo. Podemos ver las partes que intervienen en la parte pues de arriba. Se aprecia administradores S.A., en este caso el nombre de la empresa, expresado en dólares de los Estados Unidos, de América, la moneda, flujo de efectivo por el método directo. Este es solamente para que tomamos como una base para saber las partes pues que lo componen porque vamos a hablar acerca de las actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Bueno, en las actividades de operación, pues son aquellos flujos de efectivo generados por las actividades principales de la empresa, ventas, pagos a proveedores, salarios, entre otros.
lo vamos a hablar de una manera más corta porque cada parte la vamos a ir desglosando por separado. Y podemos ver que las actividades de operación se encuentran en la parte superior y pues también podemos ver que en el estado de flujo de efectivo nos habla año terminado al 31 de diciembre del 2017 y 2016, porque como lo estuvimos mencionando, trabaja con diferencias. Entonces, estas son las diferencias que se han encontrado del 2017 al 2016. Y las actividades de operación, los cambios que se dieron en el inventario, en el cobro de mercadería vendida, los proveedores, acreedores varios, impuestos, costo de venta, gasto de venta, entre otros. Ahora bien, actividades de inversión. Las actividades de inversión son aquellos flujos pues relacionados con la compra y venta de activos a largo plazo. Por ejemplo, maquinaria, propiedad, planta y equipo, entre otros. En este caso, en el ejemplo que tenemos, pues las actividades de inversión solo aparece la cuenta de propiedad, planta y equipo. Es la única que aparecía en el estado de situación financiera, porque recordemos que la información se traslada en las diferencias. Y por último están las actividades de financiamiento, como son los flujos provenientes de transacciones con propietarios y acreedores. Por ejemplo, emisión de acciones, obtención de préstamos, entre otros. Y aquí podemos observar las actividades de financiamiento. Tenemos ingresos financieros, gastos financieros y préstamos bancarios. Y por último también tiene que notarse pues la parte de las firmas. Pero estas son las partes que intervienen en un flujo de efectivo y de las cuales vamos a estar analizando a profundidad cada una. Vamos a continuar hablando acerca del estado de flujo de efectivo y en este caso las actividades de operación. ¿Qué son las actividades de operación? Pues las actividades de operación son aquellas actividades que constituyen la principal fuente de ingresos pues de actividades ordinarias de la entidad. En este caso son aquellas actividades que están estrechamente relacionadas al giro de la empresa, es decir, que surgen de las operaciones normales que tiene la entidad. Por ejemplo, una empresa que se dedica, que es comercial, dedicada a la venta y compra de insumos de primera necesidad, pues son aquellas actividades, son aquellos ingresos que surgen de esas actividades. Ahora bien, por ello, los flujos de efectivo de actividades de operación generalmente proceden de las transacciones y otros éxitos y condiciones que entran en la determinación de resultados. Y como lo estuvimos viendo en la parte anterior, algunos ejemplos de cuentas que conforman las actividades de operación. En la sección 7 de la NIF para las pymes nos presenta un poco acerca de partidas que se pueden considerar como actividades de operación. Por ejemplo, número 1, cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios. Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias. Es decir, si la empresa se dedica normalmente a hacer pues esto. Número 3, pago a proveedores de bienes y servicios y también los pagos a empleados, porque se constituyen como actividad de operación los pagos a los proveedores de bienes y servicios, pues es lo que normalmente se da en las actividades cotidianas de la empresa. Es decir, si no pagamos a nuestros proveedores, pues no tenemos la mercadería y no podemos realizar nuestra actividad principal. De igual manera, por los servicios, también los pagos pues a nuestros empleados, ya que sabemos que sin la mano de obra no podemos realizar las actividades y pues la empresa no llega a cometer pues el fin que tiene propuesto. Cobros y pagos procedentes de inversiones, como lo son préstamos y otros contratos mantenidos, con propósito de intermediación o para negociar que sean similares a los inventarios adquiridos específicamente para revender. Pues los pagos procedentes de inversiones, también los préstamos, que podíamos ver que aparecía préstamos por pagar en algunos de los ejemplos que vimos en el estado de flujo de efectivo, y de igual manera otros contratos que también
pues son los que ayudan a poder mantener eh, la empresa para que pueda estar adquiriendo mercadería o pueda estar adquiriendo los servicios que ella presta. Ahora hablemos un poco de las actividades de inversión. Las actividades de inversión son las que están relacionadas con la adquisición y venta de activos a largo plazo. Algunos ejemplos de las partidas que se clasifican en actividades de inversión son los siguientes. Esto según la sección 7 de la NIF para pymes. Los pagos por la adquisición de propiedades, planta y equipo, incluyendo trabajos realizados por la entidad para sus propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo. Es decir, pago por la adquisición, o sea, compra de propiedades, planta y equipo. Cuando la empresa compra, digamos, un edificio, un terreno, una maquinaria, esto representa una inversión, porque es lo habitual, ¿no? Cuando uno invierte en algo, uno adquiere algo que lo va a utilizar por un buen rato para poder cubrir con alguna necesidad o para generar ingresos de alguna manera. Esto es lo que se refiere a los pagos por la adquisición y también trabajos realizados por la entidad para sus propiedades, es decir, cuando se efectúan mejoras. El edificio de repente requiere algún mantenimiento, alguna nueva mejora respecto tal vez alguna modernización quizá, las puertas se cambien para unas puertas de mayor seguridad que tengan quizás sensores para las personas que entran y salen, o el sistema de energía para que tenga una mejor distribución. Todos esos trabajos realizados para las propiedades, planta y equipo o incluso activos intangibles, que se refiere a los software y todo eso, esto siempre y cuando sean a largo plazo, se consideran actividades de inversión. Tenemos también los cobros por venta de propiedades, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo. Igual esto es cuando se vende una propiedad. También se considera una actividad de inversión. Si uno tiene un terreno, pues no va a ser barato el venderlo. Entonces esto y tampoco es relacionado a las actividades que se desempeña la empresa habitualmente. Siempre y cuando la empresa no se dedique a esto de forma habitual, se considera una actividad de inversión. Porque en una empresa, por ejemplo, que se dedica a la venta de productos, a la comercialización de productos de primera necesidad, el hecho de que venda o compre un terreno no va a ser considerado como parte de su actividad. Entonces, a esto se refiere. Las actividades de inversión es cuando se sale de su rubro para efectuar algún otro tipo de transacción. También tenemos los pagos por la adquisición de instrumentos de patrimonio o de deuda, emitidos por otras entidades, y participaciones en negocios conjuntos, distintos de los pagos por esos instrumentos clasificados como equivalentes al efectivo o mantenidos para intermediación a negociar. Esto se refiere a el hecho de comprar acciones o bonos de otras empresas o participar en negocios conjuntos, esto como asociaciones con otras empresas, siempre y cuando no sean inversiones temporales o de corto plazo, como efectivo o instrumentos para negociar rápidamente. Esto se refiere prácticamente a las cuestiones de compra de acciones, bonos y todo eso. Esto entra dentro de las actividades de inversión porque tampoco es que la empresa se dedique a eso como su actividad principal, sus actividades de operación, digámoslo así. Dentro de las otras actividades de inversión también tenemos los cobros por venta de instrumentos de patrimonio o de deuda emitidos por otras entidades y participaciones en negocios en conjunto. Esto es casi similar a la anterior, a la transacción anterior que hablábamos, solamente que en la anterior eran pagos por adquisición de instrumentos, o sea, compras de instrumentos. En este caso, cuando la empresa los vende, la empresa compra una acción o un bono a otra empresa y luego lo vende cuando ya la acción o el bono ha aumentado su valor y para generar este tipo de ganancias. Cualquier instrumento de deuda. También tenemos anticipos de efectivo y préstamos a terceros. Esto se refiere a cuando la empresa presta dinero a terceros.
Simplemente eso. Terceros quiere decir que no sean parte de la empresa. Cobros procedentes de reembolso, de anticipo y de préstamos a terceros. Se refiere a cuando la empresa le devuelve el dinero que ha prestado por alguna circunstancia. Se realizó el desembolso, entonces esto también se considera actividades de inversión. También tenemos los pagos procedentes de contratos de futuros a término, de opción y de permuta financiera. A futuro quiere decir cuando alguien realiza un contrato que va a ser realizado en un futuro. Por ejemplo, una licenciada por ahí nos ponía un ejemplo. Cuando una milpa o una siembra de algún tipo de semilla se realiza y una persona está interesada en comprarla, no la va a comprar directamente cuando está apenas germinando, sino que ya tiene que estar en su punto de cosecha. Entonces, es un contrato que se realiza para poder cobrarlo en un futuro. Tenemos también los contratos a término, que se refieren a, es similar a los contratos a futuro, pero más personalizados. También tenemos los contratos de opción, que no dan la obligación de comprar o vender. Al final uno decide si quiere o si no. Y también tenemos las permutas financieras, que se refiere a los intercambios de flujos de dinero como tasas de intereses. Sin embargo, todo esto tiene que ser considerado actividad de inversión si son a largo plazo. No pueden ser así cuestiones que están ahí como negociándose en el corto plazo, sino que deben ser a largo plazo. También tenemos los cobros procedentes de contratos a futuro y lo demás que se mencionaba en la transacción anterior, solamente que pues en este caso son cobros. Es cuando la empresa recibe el dinero. En la caso anterior eran pagos, cuando la empresa desembolsa dinero. Ahora hablemos un poco también de las actividades de financiamiento. Dice que las actividades de financiamiento son las relacionadas con las entradas y salidas de efectivo en concepto de financiación o pago de préstamos adquiridos por la empresa. Ya tenemos algunos ejemplos siempre en base a la sección 7 de las NIF para pymes. Esto pues no es inventado, ya está estipulado que se considera actividades de inversión, financiamiento y de operación. Tenemos en primer lugar los cobros procedentes de la emisión de acciones y otros instrumentos financieros, otros instrumentos de capital. Esto se refiere a cuando la empresa recibe dinero por la venta de acciones que ella misma emite. En el caso de las actividades de inversión era cuando compra a otras empresas. En este caso es cuando vende sus propias acciones. Esta es una actividad de financiamiento porque con ese dinero pueden hacer distintas inversiones o distintos tipos de operaciones para poder sostener el negocio. Esto se refiere a las actividades de financiamiento. Son el dinero que se puede usar para estabilizar o mantener la empresa, se podría decir. Tenemos también los pagos a los propietarios por adquirir o rescatar acciones de la entidad. Esto es cuando la empresa quiere, por ejemplo, reducir el número de acciones en circulación, entonces realiza ¿cómo se dice? Una compra de las acciones que ha vendido con los propietarios. Y pues así recupera dinero de las acciones, recupera las acciones, perdón, y pues ya no hay muchas en circulación. También se considera actividades de inversión. Luego también los cobros procedentes de la emisión de obligaciones, préstamos, pagarés, bonos, hipotecas y otros préstamos a corto o a largo plazo. Esto se refiere a cuando la empresa trata del dinero que recibe cuando pide prestado, en pocas palabras, ya sea a corto o largo plazo. Préstamos que la empresa realiza, en pocas palabras. También tenemos los reembolsos de los importes de préstamo. Esto se refiere a cuando la empresa paga o devuelve el dinero que pidió prestado. Es como el contrario de la transacción anterior. Y por último tenemos los pagos realizados por un arrendatario para reducir la deuda pendiente relacionada con un arrendamiento financiero. Arrendatario es aquella persona que alquila, se puede decir en otras palabras, un bien. Y este está efectuando pagos para poder usar ese bien. Ese bien no es parte de la empresa todavía, depende del tipo de contrato que lo mencionábamos anteriormente, tiene la opción de comprarlo al final o no. Pero estos pagos se podrían considerar quizás o podrían confundir con actividades de inversión, porque pues al final estamos adquiriendo, por ejemplo, una maquinaria
solamente que la tenemos alquilada en este término así simple, pero en este caso se consideran actividades de financiamiento. Estos pagos realizados para poder tener ese bien se consideran actividades de financiamiento. Vamos a ver entonces acerca de lo que es el estado financiero esencial para comprender o entender la liquidez de una empresa, que es el estado de flujo de efectivo. A diferencia del estado de resultados, que se enfoca en lo que son las ganancias, el flujo de efectivo básicamente se centra en el movimiento real del dinero. No responde a una pregunta fundamental: ¿de dónde vino el efectivo y a dónde fue? Para elaborarlo necesitamos dos balances generales, uno del año anterior y uno del presente, y seguir un proceso pues ya preestructurado como. Primeramente, lo que hay que hacer es seleccionar el método. Lo primero que debemos decidir es el método de elaboración que vamos a llevar a cabo para poder realizar el estado de flujo de efectivo. La norma contable, como la NIF para pymes, nos ofrece dos opciones principales. El método directo, pues básicamente este método muestra directamente las principales categorías, cobros y pagos en efectivo. Es más claro para los usuarios, ya que ven de forma explícita las fuentes, es decir, de dónde vino el dinero y los usos que se le dieron a este. También tenemos el método indirecto. Este método, que es el más utilizado por las empresas, parte de la utilidad neta del estado de resultados y lo ajusta para eliminar las transacciones que no implicaron movimiento en efectivo. Es más sencillo para el contador, pero menos intuitivo para las personas que tienen acceso a ella específicamente. Ahora bien, ya teniendo en cuenta qué tipo de método vamos a utilizar, vamos a proceder a la clasificación de las actividades, de las transacciones específicamente. Este es el corazón básicamente de lo que es el estado de financiero como tal, ya que todos los movimientos del efectivo se agrupan en tres categorías clave, las cuales, como ya vimos anteriormente, son tres específicamente. Dentro de ellas están las actividades de operación. Aquí es donde se clasifican las entradas y las salidas del efectivo relacionadas con el giro normal del negocio. Por ejemplo, no podemos pensar que el dinero que entra en la empresa como tal es por las ventas, y el que sale pues básicamente es por el pago a proveedores y empleados. También tenemos lo que son las actividades de inversión. Este se refiere a las transacciones de compra, de venta de activos a largo plazo, por ejemplo el dinero que se usa para comprar maquinaria o que se recibe por la venta de un terreno. También tenemos dentro de esto la clasificación de las actividades de financiación. En esta categoría están las transacciones relacionadas por la obtención de recursos de los dueños, o sea, el capital, o de terceros, ya sea adquiriendo deuda específicamente. Un ejemplo es el dinero que se recibe de un préstamo o que se paga como dividendo a los accionistas. Esto es la clasificación de las diferentes actividades que se incurre a la elaboración del estado de flujo de efectivo. Tenemos también lo que es la estructura del documento, que básicamente siempre sigue un aspecto específico ya establecido y que es necesario cumplir para que el documento sea verídico y tenga fiabilidad ante las terceras personas que tienen acceso a él. Vamos a ver entonces, al principio tiene las mismas cualidades de los estados financieros que hemos venido viendo anteriormente, ya sea el estado de resultados, el estado de situación financiera, que prácticamente tiene que cumplir como primera fase el encabezado como tal, el nombre de la empresa, definir el nombre del estado financiero que se está elaborando, la fecha a la que se está presentando y también la moneda en la cual se reflejan los datos que contiene el estado financiero como tal. Igualmente tenemos la parte número 2, que se puede considerar como el cuerpo. Aquí es donde se muestra específicamente los flujos de efectivo clasificados en las tres actividades mencionadas anteriormente.
de operación, si es de inversión y si es de financiamiento. El resultado de sumar o restar estos flujos nos dará el cambio neto en el efectivo como tal. Y después de haber reflejado las cantidades dentro de las actividades específicas, llegamos a la parte número 3, la cual consiste en el pie del informe, en el cual igualmente, como mencionábamos en los estados financieros anteriores, tienen que ir firmados por la persona que lo realizó, la persona que lo revisó y también por la persona que autorizó específicamente junto con su sello todo esto para dar aval y validez a la información presentada, garantizando de esta manera pues que los datos que se reflejan en este estado financiero sean los que representa o los que tenga la empresa en ese periodo específico en el que señala el encabezado. Muy bien. Ahora bien, podemos decir que para elaborar el estado de flujo de efectivo, primero seleccionamos un método, ya sea directo o indirectamente. Luego clasificamos todos los movimientos del efectivo en las 3 categorías: operación, inversión y de financiamiento. Y finalmente, pues estructuramos el documento con un encabezado, un cuerpo y las firmas correspondientes. Este estado financiero es vital para entender la liquidez de una empresa, ya que nos muestra el movimiento real del dinero en un periodo específico, lo cual a veces es mucho más importante que la simple utilidad contable. Es decir, de esta manera se conoce de dónde vino específicamente el dinero y a dónde o dónde se utilizó. Y de esta manera poder tener un conocimiento más amplio de cuál es el procedimiento que se le da al dinero y pues así detectar situaciones que muchas veces necesitan ajustes o cambiadas inclusive. Y bueno, en este estado financiero es vital poder entenderlo porque de esta manera podemos ver la liquidez que la empresa tiene, ya que nos muestra el movimiento real del dinero, lo cual a veces es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces no es simplemente, la empresa tiene una rentabilidad, sino más bien es saber utilizar esa rentabilidad para crear nuevas actividades, fortalecerlas y hacer buen uso de ellas, porque esto garantiza específicamente que el dinero resultante de la actividad de la empresa es utilizado de forma debida para poder mejorar e incluso expandir cada una de las actividades que la empresa realiza como tal. Vamos a continuar hablando acerca de otro estado financiero como lo es el estado de cambios en el patrimonio. Y al final vamos a hablar también acerca de las notas explicativas a los estados. En esta ocasión, acerca del estado de patrimonio, vamos a hablar de 4 fases importantes. Vamos a hablar acerca de un concepto, la importancia que nos proporciona este estado, la información que se presenta en este estado y cuáles son los pasos pues para poder realizar un estado de cambios en el patrimonio. Ahora bien, ¿qué es el estado de cambios en el patrimonio? Es el estado financiero que muestra los aumentos o las disminuciones en las inversiones de los accionistas en un periodo determinado. Es decir, en este estado financiero se muestran los saldos iniciales y finales, así como los movimientos de las cuentas del capital contable relativo a un ejercicio. En este estado financiero, pues es un estado dinámico que nos muestra el movimiento deudor y acreedor de las cuentas del capital contable de una empresa determinada. En este caso, el estado de cambios en el patrimonio solamente presenta la información y los cambios que ha tenido o los movimientos de las cuentas del capital contable o del patrimonio. En este caso, este estado financiero inicia pues con los saldos del periodo anterior y pues va realizando los ajustes de las cuentas del capital contable para poder lograr determinar el nuevo saldo pues, que se ha tenido, o es decir, los cambios en el patrimonio que se han realizado. Este es un estado muy importante tanto para los inversionistas
para poder también, como para los dueños de la empresa, para poder saber qué cambios ha tenido el patrimonio y poder observarlo de una manera estructurada y pues que sea muy comprensible para cada uno de ellos para tomar decisiones y entre otros. ¿Cuál es la importancia del estado de cambios en el patrimonio? Pues es de mucha importancia, es de mucha utilidad para los propietarios de la entidad, ya que muestra los movimientos habidos en las cuentas que registran precisamente las aportaciones. Es decir, registran el importe de los recursos pues del que podrían disponer en un momento dado. Para los propietarios esto es muy importante. Básicamente es la información que los ayuda a ellos a poder entender cómo se registran precisamente las aportaciones, es decir, cómo registran el importe de los recursos que ellos podrían disponer en un momento dado, así como el comportamiento de la administración en el logro de sus objetivos, ya que también se presentan pues las cuentas de utilidades o pérdidas tanto del ejercicio como del ejercicio anterior y los movimientos efectuados en estas. Como les mencionábamos, el estado de cambios en el patrimonio iniciaba básicamente pues con los saldos del ejercicio anterior y también nos aclara este apartado que dice que se presentan pues las cuentas de utilidad o pérdida del ejercicio del periodo actual que se está llevando a cabo. De acuerdo a la sección 6 de las NIF para las pymes, el estado de cambios en el patrimonio pues nos presenta el resultado de la entidad para el periodo sobre el que se está informando, en lo que estábamos hablando del periodo actual. El otro resultado integral para el periodo. Los efectos de los cambios en las políticas contables y las correcciones de errores reconocidas en el periodo y los importes de las inversiones hechas, los dividendos y otras distribuciones pues, que se han realizado a los propietarios en su calidad tales durante el periodo. Pues como nos dice, nos presenta pues aquellos importes de inversiones hechas. Es decir, si los accionistas pues realizaron nuevas inversiones, pues se presenta en este estado. También los dividendos. Sabemos que si una empresa obtiene utilidad y los accionistas toman la decisión de que esa utilidad se va a repartir, son los conocidos dividendos, es decir, el porcentaje que le correspondería a cada uno de los accionistas conforme a la utilidad del ejercicio. Y otras distribuciones que se pueden realizar a los propietarios, pues en la calidad que ellos tienen. Esa es la importancia que tiene pues para la administración, para los propietarios, el conocer cómo está estructurado pues el patrimonio de la empresa. Ahora veamos la información que debemos presentar en el estado de cambios en el patrimonio. Según la sección 6.3 de la NIF para pymes, se explica que el estado de cambios en el patrimonio incluye la información siguiente. En primer lugar, el resultado integral del periodo, mostrando de forma separada los importes totales atribuibles a los propietarios de la controladora y a las participaciones no controladas. Resultado integral quiere decir todos los componentes del patrimonio deben estar aquí, en el estado de cambio en el patrimonio. El resultado integral se refiere a todo, integrar todo, y mostrando de forma separada los importes atribuibles a los propietarios de la controladora, es decir, a los dueños de la empresa como tal, a los propietarios, y de forma separada a las participaciones no controladas. Por ejemplo, si la empresa tiene una subsidiaria o otra empresa afiliada a ella que no sea controladora. Por eso se refiere a esa. Debe estar separado. Al final vamos a mostrar un pequeño ejemplo nada más para ilustrar cómo sería esto. Luego tenemos el literal B. Para cada componente del patrimonio, los efectos de la aplicación retroactiva o la reexpresión retroactiva reconocidos según la sección 10, políticas y estimaciones, errores y contables, y seguimos en la siguiente lámina, pero explicando esto un poco, se refiere a que también se deben mostrar las correcciones, en pocas palabras, que se han hecho
por algún error o por alguna aplicación retroactiva o que se refiere a cambios en política, supongamos. Tienen que reflejarse cada uno de estos cambios porque tienen que mostrar en su totalidad y a cabalidad todos los resultados y toda la información concreta que se tiene del patrimonio. No se tiene que omitir nada y tiene que estar todo tal cual se ha trabajado y reflejando la imagen correctamente de la empresa. Continuando, también tenemos que para cada componente del patrimonio se debe hacer una conciliación entre los importes en libros al inicio y al final del periodo, revelando por separado los cambios resultantes de el resultado del periodo, es decir, la ganancia o pérdida que se obtuvo. Otro resultado integral. Esto se refiere, por ejemplo, a las revaluaciones de activos fijos o diferencias de cambios en operaciones extranjeras. Un ejemplo, así a grosso modo. Y también tenemos los importes de las inversiones hechas por los propietarios y de dividendos y otras distribuciones hechas a estos en su capacidad de propietarios, mostrando por separado las emisiones de acciones, las transacciones de acciones propias en cartera, dividendos y otras atribuciones a los propietarios, y los cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no den lugar a una pérdida de control. Esta parte última es muy importante porque lo que se busca con este estado financiero es que se tenga un absoluto control sobre el patrimonio de la empresa. En muchos casos las empresas tienen afiliadas o subsidiarias y pues estos tienen que tener control sobre ellas para saber toda esta cuestión de las acciones, si han emitido más, si han los resultados obtenidos, las ganancias acumuladas, todo. Tienen que estar al tanto de toda la situación, todo el panorama que ocurre en la otra empresa, para que así no haya una pérdida de control. Esto es uno de los puntos importantes sobre este estado. Pero en caso de que solo sea una empresa, igual, es para tener un control sobre los cambios que han habido en el patrimonio. Y como ya lo especifica la norma, pues se elabora de esta manera y todos estos componentes que mencionamos son los que lo integran. Vamos a mostrar un pequeño ejemplo al final de esta explicación para ilustrar cómo sería más o menos un estado de cambio en el patrimonio que conlleve todo esto. Pero ahorita pasamos a los pasos para elaborarlo. Y dentro de los pasos tenemos que se coloca un encabezado. Esto es típico de todo estado financiero. Tiene que llevar el encabezado, que ya lo hemos mencionado bastante. El nombre de la empresa, el tipo de estado financiero, que en este caso sería estado de cambios en el patrimonio, la fecha y la moneda. Luego se coloca las cuentas que componen el patrimonio en sus saldos iniciales. Como ya lo mencionaba en la lámina anterior, se deben colocar como una conciliación entre los saldos iniciales y los cambios efectuados. Esto es para pues, saber si se le va a sumar o restar a las cantidades iniciales. Luego se identifican y se muestran los aumentos o las disminuciones que sufrieron durante el periodo. Ya lo mencioné también, el saldo inicial, luego los aumentos, disminuciones que han habido durante el periodo. Esto pues para saber si hay que sumarle o restarle a la cantidad inicial. Y pues ahí el siguiente paso es esto, simplemente restar o sumar los aumentos o disminuciones. Y al final, como todo estado financiero, debe llevar firmas para validar esta información. Para su elaboración es necesario contar con los datos de las cuentas patrimoniales en los últimos 2 años. Esto para tener un panorama y una visión más amplia de lo que se ha venido haciendo en la empresa durante ese tiempo. Obviamente si va empezando, pues no va a tener de 2 años, pero pues ya cuando se tenga su tiempo, ya tiene que ser siempre de 2 años. Ahora, a manera de ejemplo, un poco a grosso modo, tenemos este estado financiero, este estado de cambios en el patrimonio, que lo hice un poco así rápido para ejemplificar visualmente. Tenemos el encabezado con, ya saben, el nombre de la empresa, luego el nombre del estado financiero, luego la fecha y por último la expresión de la moneda que se está utilizando.
Pues acá en la primera columna tenemos los componentes del patrimonio. Solamente como aclaración, como paréntesis, recordemos que en muchas ocasiones tal vez te sueles confundir y decir patrimonio o capital social, pero recordemos que el capital social está dentro del patrimonio. Patrimonio es como tal el componente de activo, pasivo, patrimonio. Y el capital social está dentro del patrimonio, así como también las reservas, o así como acá que los resultados acumulados y todas esas otras cuentas están dentro del patrimonio. Solamente para aclarar esta parte. Tenemos componentes del patrimonio, tenemos el capital social, resultados acumulados, las reservas. Tenemos el total atribuible a la controladora. Hasta aquí se va a sumar todo lo que la controladora ha podido recaudar. Tenemos que en el saldo inicial del capital social teníamos 50.000 y así los demás saldos iniciales los tenemos acá y tenemos un total de 90.000. Luego tenemos más abajo las participaciones no controladoras, es decir, lo que no pertenece a la empresa base, a la empresa controladora como tal. Puede ser una subsidiaria u otra empresa que está por ahí. Tenemos un total de 15.000. Entonces, esto se suma el total de la controladora más el total de la no controladora y tenemos el total del patrimonio de esta columna, de esta fila. En la siguiente columna tenemos el resultado del periodo, que sería como por decirlo así las ganancias que se obtuvieron. Tenemos que la controladora tuvo 10.000 y la no controladora tuvo 2.000. Tenemos $12.000. Así se va sumando esto. Esto es, como les digo, a manera de un ejemplo didáctico y pues así se va elaborando. Cada columna tiene su expresión sobre lo que se realizó y pues aquí simplemente tenemos que sumar y sacar el dato al final el saldo final ya con todas las correcciones, los ajustes retroactivos que mencionamos por ahí y tenemos el total del patrimonio de 127.000 ya con todo efectuado. Así que a manera de ejemplo didáctico y práctico tenemos este pequeño cuadro del estado de cambios en el patrimonio. Vamos a hablar entonces de una de las partes fundamentales de los informes de los estados financieros. A menudo puede pasarse por alto, pero es muy importante. Él es las notas a los estados financieros. Las notas se pueden comprender desde el punto de vista desde que imaginémonos que los estados financieros, ya sea el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio, son como el titular de una noticia. Las notas son el cuerpo de la noticia como tal, porque nos brindan un contexto, los detalles y las explicaciones detrás de lo que es los números. El objetivo principal de las notas es proporcionar descripciones narrativas e información adicional que los estados principales no pueden mostrar por sí solos. Nos ayudan a entender el porqué y el cómo de las cifras establecidas en los estados financieros. Vamos a hablar primeramente sobre los criterios que las notas establecidas tienen que cumplir para pues que tengan el marco legal legible o vigente actualmente. Todas estas políticas están dentro de lo que son las NIF para pymes, en el cual pues se especifica en qué orden tienen que ir y cuál específicamente va a ser la primera nota específica para mencionar la empresa como tal. En la primera parte vamos a mencionar qué es la declaración de cumplimiento. La primera sección de las notas es una declaración crucial. La empresa certifica que sus estados financieros sean preparados cumpliendo un marco contable específico, ya sea los estados financieros han sido elaborados cumpliendo lo establecido en lo que son las NIF para pymes. Un ejemplo. En el caso de las pequeñas y medianas entidades, como ya lo decíamos, la declaración establece que pues se han elaborado conforme a las NIF para pymes. Esta declaración le da credibilidad y confianza al usuario de los estados y también es la garantía de que los estados financieros siguen un conjunto de reglas estándar y no han sido creados de forma arbitraria o acoplándolas a lo que es el negocio como tal. El siguiente nota que tiene que incluirse sería el resumen de las políticas contables.
Esta es una de las secciones más importantes porque aquí la empresa explica las reglas y los criterios que ha utilizado para registrar y valorar lo que son sus transacciones. Por ejemplo, cómo valora su inventario, qué método utiliza, el BEPS o el WEPS, cómo calcula la depreciación de sus activos, ya sea en línea recta, saldos decrecientes, o cómo reconoce lo que son sus ingresos. La importancia de esta información es vital porque las decisiones contables que puedan llegarse a tomar que puede generar un impacto significativo en los números. Al conocer las políticas, un inversionista puede comparar la empresa con otras que usan el mismo método o pueden entender por qué los resultados se ven de cierta manera específicamente. En el paso número 3 tenemos la información de apoyo o de desglose. Aquí específicamente en esta sección pues las notas se desglosan las partidas de los estados financieros, nos dan los detalles específicos de los saldos que vemos en lo que es el estado de situación financiera, en el estado de resultado. Por ejemplo, sería si el estado de situación financiera vemos una cifra de propiedad, planta y equipo de $500,000, la nota correspondiente nos mostrará cómo se compone este total. Podría ser un ejemplo de $200,000 en terreno, 250,000 en edificios y 50,000 en equipos. Todo también pues nos dirá el valor de la depreciación acumulada de los bienes que he mencionado anteriormente. Ahora bien, es crucial entender que esta información se presenta en el mismo orden en el que aparecen las partidas en los estados financieros, lo que facilita pues su lectura y su asociación, es decir, se facilita que la persona que revise esos estados financieros pueda vincular lo que el saldo que aparece en el estado financiero como tal y el número de nota que aparece en las notas explicativas. Perfecto. Ahora bien, vamos a hablar acerca de qué otra información relevante puede incluirse dentro de las notas de los estados financieros. Podemos ver que las notas pueden incluir cualquier otra información que sea importante para los usuarios y que no se haya revelado dentro de lo que son, dentro de las sesiones específicamente anteriores descritas. Podemos incluir también lo que es la existencia de litigios, o sea, alguno pendiente, una resolución, compromisos de compra-venta o venta, eventos posteriores del cierre del ejercicio o detalles sobre transacciones por partes relacionadas. Esta función principalmente sirve para que no se pueda omitir ningún dato relevante que pueda influir en las decisiones de los usuarios de la información financiera presentada. Más que todo, este aspecto se centra en situaciones legales, por ejemplo, litigios que todavía no está pendiente y la resolución puede afectar al curso normal de las operaciones de la empresa hasta llegarla a cerrar indefinidamente o parcial. Esto, pues, obviamente cambiaría lo que es la decisión del inversionista o de las terceras personas que están revisando actualmente, pues, la información que está contenida en los estados financieros como tal. Ahora bien, por eso es importante que pues toda esa información vaya detallada en las notas explicativas para que pues tengan conocimiento las personas que revisan esa información. Ahora bien, vamos a ver que las notas son mucho más que un simple anexo, son una pieza indispensable de los estados financieros. Su función principalmente es proporcionar la transparencia y el detalle necesario para que los usuarios, ya sean inversionistas, acreedores o analistas, puedan tomar decisiones informadas. Si las notas y los estados financieros serían una colección de cifras sin contexto ni explicación, lo que podría llevar a interpretaciones erróneas de la situación financiera y el desempeño que pueda tener la empresa hasta este periodo presentado. Y también podemos definir que la estructura de las notas, que va desde la declaración de cumplimiento hasta los detalles de las partidas, sigue una lógica que facilita su comprensión, porque al desglosar las políticas contables y los saldos de cada cuenta, las notas no solo justifican los números, sino que también revelan la calidad de la información contable que la entidad está presentando en ese anexo. Por ello, leer y entender pues, básicamente las notas es importante cómo analizar las cifras del estado de situación financiera o el estado de resultado,
y también de lo que es el estado de flujo de efectivo y el estado de cambio en el pasivo. Es decir, que las notas a los estados financieros nos ayudan a poder comprender mejor y tener una perspectiva más amplia de los números o los valores que están agregados en cada una de las cuentas utilizadas en lo que son los estados financieros. Y esto pues nos ayudará a tomar decisiones bajo números reales y situaciones que nos pueden ayudar a poder cumplir nuestros objetivos, ya sea como inversionista, como profesional o también como persona que muchas veces pues está interesada en los negocios o en el comercio nacional. Y esto fue tus primeras bases contables. Esperamos que estos videos sean de mucha utilidad para ti. Recuerda, suscríbete y apóyanos. Somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales, cursando la carrera de licenciatura en Contaduría Pública en la Universidad Gerardo Barrios. Agradecemos mucho tu apoyo y atención.